Yo soy Rocío Prieto González. Lo primero de todo, agradecer a Pacífico Vivo por haberme invitado y muchas gracias a todos los presentes por estar aquí, incluso una hora antes. La primera vez que yo escuché hablar de Pacífico Vivo fue en el Senalmar, que es un congreso que tuvo lugar en Santa Marta, Colombia, en septiembre del año pasado. Y nosotros estábamos en ese congreso porque estábamos presentando este curso que habíamos organizado junto con la ayuda de la directora de Fundación Yubarta, Lilian, que la tenemos por ahí, Flores, y Jaime Bolaños, director de Caribbean White Orca Project, CWOP. Este curso no hubiese sido posible sin la ayuda de nuestros socios, la OFB, el Santuario Agoa, Animal Welfare Institute, INVEMAR, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Universidad Veracruzana y Universidad Jorge Tadeo Lozano, con sede en Santa Marta. Vale, ¿qué hicimos en ese curso? Pues básicamente fue un curso donde hicimos unas técnicas de estandarización de monitoreo visual y acústico de cetáceos del Caribe Sur. Entonces explicamos un poquito de bioacústica, un poquito de cómo se podían hacer monitoreos visuales, como por ejemplo el método de distance sampling, muestreo de distancia, fotoidentificación, captura, marcaje, recaptura, modelado, relaciones sociales de las poblaciones, y tenía 3 días de formación teórica y 3 días de salida al campo. Los instructores éramos nosotros 3 y teníamos como invitada a Isabel Hernández Candelario, que venía de México. ¿Por qué hicimos este curso? Pues no os lo voy a contar todavía, vais a tener que esperar un poquito más, pero llegará. Algunas imágenes, pues aquí tenemos a los docentes arriba, junto con Chasky, el director de INVEMAR, donde hicimos la parte teórica. Todos los participantes, unos 30 participantes, se portaron muy bien. Hicimos la parte práctica tomando datos con un iPad, hicimos el muestreo para hacer los transectos que fueran una buena muestra de nuestro área de estudio y estuvimos escuchando con acústica y cogiendo datos de forma visual. Los resultados que tuvimos fueron bastante favorables y los feedbacks eran buenos. Entonces decidimos que, aprovechando, no por casualidad, que el Congreso de Senalmar era 3 días después, presentar los resultados en ese congreso. Y fue justamente ahí donde yo escuché por primera vez hablar de Pacífico Vivo. En enero se pusieron en contacto pidiendo ponentes para hacer una charla en el ciclo Expertos del Mar. Y la verdad es que el proyecto me pareció bastante interesante y dije, perfecto. Pero esto fue, bueno, Stephanie se puso en contacto conmigo como en enero, febrero. Y la verdad es que fijamos la fecha y me olvidé un poco hasta hace 4 días que he dicho, ¿qué voy a presentar? ¿Qué les cuento yo? Y entonces me puse a bichear un poquito en qué consistía el ciclo de expertos del mar del proyecto Pacífico Vivo. Y leí que se basaba en fortalecer la conciencia ambiental y la conservación de los ecosistemas marinos y costeros del Pacífico colombiano a través de procesos pedagógicos y experiencias inspiradoras. Y me dije, bueno, pues yo estas 2 cosas más o menos se me dan bien. Así que decidí claramente que lo que os iba a contar es un poco mi trayectoria y cómo he llegado a Counting Wells. Entonces, para eso me tengo que remontar un poquito. Empiezo en 2008 y estoy haciendo trampa, porque realmente tendría que ser 2006 o así, cuando estás terminando el instituto y estás en ese momento en el que todo el mundo te pregunta ¿qué vas a estudiar? Y yo en aquel momento, para poneros en contexto, vivía en la piscina, hacía natación sincronizada, se me daba muy bien pasármelo bien, iba a un grupo SCA en el cual nos reuníamos todas las semanas, hacíamos campamentos. Os voy a quitar la imagen de matemática geek. No, era muy activa, pero me encantaban las matemáticas. Entonces, vivo en Valladolid, que está justamente ahí, a 200 kilómetros noroeste de Madrid, y como veis, no tiene nada de costa, obviamente no. Y mi alternativa era ciencias del mar porque quería trabajar con delfines y ballenas. No me preguntéis por qué, la verdad es que no sé qué es lo que ocurrió en mi cabeza para que yo quisiese desde tan pequeña y sin tener un contacto así directo, trabajar con delfines y ballenas. El caso es que muy ingenua pensé que estudiar matemáticas iba a ser un poco más sencillo, ya me di cuenta yo que no, y escogí matemáticas. Entonces cursé matemáticas en la Universidad de Valladolid. El último año lo hice con una beca Erasmus en Dijon y cuando terminé no tenía muy claro qué iba a pasar después.
Entonces, lo que sí que tenía claro es que me gustaban las cosas aplicadas. Y había como una especie de oferta docente en mi universidad en el cual podíamos estudiar la licenciatura de estadística, que son otros 5 años, con un año mayores, habiendo cursado unas optativas y demás. Entonces yo podía hacer eso y dije, bueno, pues como estudiar se me da bien, estudio estadística y al mismo tiempo me saqué el curso de aptitud pedagógica para dar clases, que siempre la docencia me ha gustado mucho. Hasta ahí tenemos las matemáticas, pero de momento no hemos visto absolutamente nada la conexión con las ballenas o los cetáceos. Bueno, pues la conexión viene ese verano cuando termino mi segunda licenciatura y mis padres me empiezan a presionar un poco de envía currículums, es la crisis. Y entonces yo digo, no, 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 es mi último verano como estudiante, yo quiero unas vacaciones en buenas condiciones, ya les envío cuando termine el verano. Y justamente la conexión se dio porque me fui de vacaciones a ver a mis antiguos compañeros de Dijon y allí conocí a una persona que conocía a otra persona que había trabajado con ballenas. Y yo pensé, claro, pero es biólogo. Y me dijeron, no, 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 estuve en un equipo de bioacústica en París y hacía cosas con cetáceos, con los sonidos de los cetáceos. Y entonces yo ahí vi, se me abrieron los ojos y vi mi entrada a poder juntarlo todo, que ahora me parece como muy simple, pero para mí aquello fue una revelación. Entonces, me pasé un año buscando financiación, bueno, me puse en contacto con Olivier Adam, que fue el que dirigió mi primera investigación con los cetáceos, y me dijo que le encantaría trabajar conmigo, pero que no tenía financiación. Ojo cuando os dicen esas cosas, porque a todo el mundo nos encanta trabajar con cualquier estudiante siempre y cuando se busque el mismo la financiación. Entonces, bueno, yo estaba encantada, era mi pasión, me pasé un año buscando becas y conseguí la beca de la Caixa. Viva la Caixa, que empezó mi aventura de cetáceos. Total que cuando llegué a este equipo de bioacústica, mis primeros datos eran de ballena azul. Entonces, la mayoría de especies de grandes cetáceos están en peligro de extinción y están protegidos por la Convención Internacional Ballenera. En esta gráfica se ve que la población fue decreciendo, pero a marchas forzadas a medida que la revolución industrial aumentaba. ¿De dónde venían mis datos? Mis datos venían de una estación IMS, TTBT. ¿En qué consisten esas estaciones? Son estaciones que están repartidas por todo el océano y lo que es el objetivo es conseguir detectar ensayos nucleares para decir no hay que hacer ensayos nucleares. Básicamente, todas tienen la misma configuración, 3 hidrófonos de forma triangular, lo cual permite calcular la distancia del sonido, donde se emite el sonido. Y no eran lo único que detectaban ensayos nucleares, sino que también detectaban ballenas azules. Entonces, la ballena azul, para los que no lo sepáis, emite a muy, muy baja frecuencia, no es audible para los humanos. Pero tiene una característica, porque además esto os lo voy a contar así como para la ballena azul, pero yo cuando empecé a estudiar y a aprender de ballenas, que yo lo único que sabía era de matemáticas y estadística, descubrí que hay como unas 90 en el mundo y que cada una no te sirve, lo que aplica a una no aplica a su compañera de al lado, son totalmente independientes. Entonces la ballena azul tiene cantos que son muy, muy, muy repetitivos, el sonido se va repitiendo y eso nos facilita porque podemos modelizar cada parte del sonido con sus características y con el tiempo entre los intervalos. De esa manera podíamos crear un modelo de nuestro sonido de canto de ballena azul y trasladarlo como con un filtro a lo largo de nuestra señal. Y dado una cota, cuando sobrepasaba esa cota teníamos una detección. El caso es que mis datos, hasta ese momento, lo que eran era una sucesión de detecciones de canto de ballena azul. Claro, eso no me ayuda para estimar poblaciones si era un poco el objetivo. Y es que en este caso no podíamos estimar los individuos. Lo único que podíamos contar era el número de sonidos. Y hay que hacer una diferencia entre el número de sonidos detectado, que va a ser el output que yo tengo, lo que recibo de esas detecciones a través del filtro que hemos construido, con los sonidos producidos. Y para eso nos venía muy bien su configuración triangular porque podíamos estimar las distancias. Y aplicando distance sampling, que os voy a contar un poquito después en qué consiste distance sampling, pues podíamos estimar
esa proporción de cantos que nos estábamos perdiendo debido a la distancia. Tiene todo el sentido del mundo pensar que si una ballena emite un sonido a 2 kilómetros va a ser mucho más fácil de detectar que si lo emite a 20 o a 200. Aún así, como debajo del agua el sonido vuela a una velocidad muchísimo mayor que en la superficie, en el aire, podíamos detectarlas muy lejos, pero hay que tener en cuenta esa probabilidad de detección de los que estamos detectando a los que realmente se estaban produciendo. Entonces ahí vienen mis resultados la primera vez que yo jugué con ballenas. La mejor parte de mi etapa en París no fue en París, sino que fue en el Caribe. Porque el trabajo de campo durante esos 2 años estuve yendo y viniendo a Guadalupe, donde trabajamos con la asociación Bridge para hacer toma de datos y hacer muestreos de distance sampling y captura, marcaje, recaptura, es decir, fotoidentificación, para tomar datos. Entonces, ahí conocí a otras 2 asociaciones, OMAR, que es el Observatorio de Mamíferos Marinos del Archipiélago de Guadalupe, y Monecol Mabalén. Os cuento un poquito más. Cuando os hablan de trabajo de campo, yo, claro, normalmente estas charlas son para matemáticos y la gente no tiene tanta experiencia. Yo creo que vosotros estos lo sabéis. No os estáis imaginando la foto preciosa en la cual aparece la ballena haciendo un salto o no. Lo que nos encontramos la mayoría del tiempo es algo así. Y yo aquí os digo que hay una ballena. Entonces, os pongo aquí otra. Espero que la tecnología me ayude porque entre las pantallas y eso igual es difícil. La manera de decir dónde creéis que hay una ballena, tenemos otro problema que es que yo no veo el chat. Así que no voy a poder ver si me respondéis. Pero bueno, os voy a archivar yo la respuesta. Lo que hacemos es pensar que nuestro velero va en esta dirección y vamos a asumir que el velero es como que estuviese siguiendo un reloj. Va en la dirección de las 12 y entonces vamos considerando las diferentes orientaciones, las distintas horas. Entonces yo aquí normalmente juego un poco, interactúo y digo, ¿dónde creéis que hay una ballena? Y la respuesta os la doy yo aquí, es más o menos como a las 11, yo diría, en esta dirección que vamos, y hay un pequeño soplo. Bueno, de hecho se ve bien, lo que pasa es que se ve bien dadas las circunstancias. Os diré que también hay aquí una pequeña aleta dorsal, o sea que son 2 individuos, ¿vale? Lo que normalmente vemos en la foto bonita cuando nos acercamos es un soplo de este estilo. Pero bueno, yo quería que supieseis que no siempre son fotos tan sumamente espectaculares como las que igual luego os enseño. Para que veáis que no he hecho trampa, os muestro que realmente había una ballena. Aquí está claramente su... ¿Veis mi ratón? Sí lo vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y para no quedaros con el mal sabor de boca, a veces si tienes un buen día y ellas sobre todo están por la labor, puedes tener espectáculos de este estilo que son maravillosos. Especie migratoria suele estar aquí en el Caribe de diciembre a mayo, ahora ya son las últimas rezagadas y pues claro, es una gozada. O sea, yo entendí muy rápido todo. Porque yo quería trabajar con ballenas, yo no entiendo que el resto del mundo no quiera. ¿Qué más cosas hice allí? Cuando estuve en Guadalupe, trabajé, bueno, cogía datos, quiero que veáis la diferencia. Yo aquí estoy con un GPS y un lápiz, papel y lápiz cogiendo datos. Esta es mi cara de alegría la primera vez que escuché un cachalote. Los cachalotes hacen un sonido muy metálico. Es como... Y esta soy yo enamorándome del Caribe y de su agua preciosa, los corales y agua caliente. Tuve la oportunidad de colaborar con Monecol Mabalén, que es Mi Cole, Mi Ballena, que es una asociación que se dedica a la sensibilización a través de juegos y actividades lúdicas, la protección de los cetáceos para los más pequeños y no los tan más pequeños. Si tenéis la oportunidad, acercaros a su sitio web, la verdad es que es estupendo, tiene un montón de actividades pedagógicas, juegos, ahora mismo ya hemos subido de nivel, porque claro, yo esto estoy hablando al principio, estamos en 2008-2009, ¿vale? Ahora hay juegos 3D, escape room, tienen de todo, está todo traducido a 3 idiomas, francés, inglés y español. Yo aquí empecé a colaborar y era la traductora totalmente de voluntariado que traducía todos estos materiales didácticos al español.
Y aquí me veis con los niños una mini Rocío en el Caribe hace 17 años. ¿Qué más cosas hicimos? Hicimos la Ruta de las Ballenas. La Ruta de las Ballenas era un proyecto en el cual se estaba inaugurando el Santuario Agoa. El Santuario Agoa es este área azul, que es un área marina protegida en el cual los cetáceos están protegidos. Y son aguas francesas, entonces comprende Martinica, Guadalupe y la parte francesa de San Martín. ¿Qué hicimos? Pues nos montamos un grupo de científicos en el Bell Square y mientras íbamos cogiendo datos, íbamos haciendo divulgación de manera gran público para dar a conocer pues, que se estaba creando un santuario y trabajar sobre la protección y que la gente estuviese más sensibilizada. Esta foto que veis aquí, yo soy la personita que tiene las piernas colgando. La persona que está a mi izquierda es Jaime, es la primera vez que yo conocí a Jaime, que es uno de los organizadores y un muy buen amigo mío desde aquel entonces, con el que hicimos el curso de Colombia. ¿Qué más cosas os... Perdón. Nada, que estoy Hola. aquí. Gracias. Hola Jaime, es que el tener una pantalla tiene sus limitaciones. Estoy hablando a mi PowerPoint, no os veo nada. Un besito. Un besito a todos los que estáis aquí porque me conocéis y me queréis mucho. ¿Qué hicimos en la Ruta de las Ballenas? Pues cada vez que teníamos una observación nos parábamos e intentábamos sacar la foto de la aleta caudal. ¿Por qué? Porque es una manera única de poder diferenciar al individuo. Es como su huella digital. Entonces, esto funciona con las galletas jorobadas por el color y la forma y también funciona con los cachalotes. Hay otras ballenas que no es que no funcionen, sino que simplemente cuando van a bucear no muestran su cola. Entonces, nos lo ponen un poquito más difícil. Esto nos permite que una ballena sea observada en sitios totalmente distintos, en tiempos totalmente distintos y podamos seguir su traza. Pues justamente esta de aquí, por ejemplo, estuvo observada en el 2009 y esta seguramente sea del 2011. Esto en el catálogo de observación de mamíferos maríferos del archipiélago de Guadalupe tienen ahora, ya lo veréis luego, os lo cuento, muchísimas ballenas catalogadas de esta forma. Lilian os podría contar todas las que tiene catalogadas en el Pacífico en Colombia. ¿Qué hacemos cuando tenemos cetáceos, es decir, odontocetos principalmente, que no van a enseñar su cola? Lo vamos a utilizar como captura, lo que va a identificar un individuo de otro va a ser la aleta dorsal. Entonces, veis que tienen estas pequeñas marcas y de esta manera podemos diferenciar a Gold de Cas de papillón, por ejemplo. Y aquí quiero hacer un guiño porque aquí abajo, esto es un grupo de delfines que viven en Petiter, que es una isla de al lado de Guadalupe. Y hay Rocío. Tengo un delfín y se llama Rocío por mí, entonces me hace muchísima ilusión contaros esta historia porque estábamos en una expedición y sabían que la mamá, Tarsnoan, estaba preñada y estaba esperándolo y entonces era en ese momento en el que, bueno, a ver si ya por fin, pero la mortalidad con delfines es bastante alta, entonces dijeron, bueno, si nos encontramos al mini delfín, pues le ponemos nombre. Y claro, como yo hablo mucho, dije, uy, pues le podíamos poner Rocío y demás, y no le vimos. Yo me volví a mis tierras frías de París a seguir trabajando enfrente de mi ordenador y 2 meses después me llegó una foto y me dijeron, mira Rocío. Y aquí en esta foto es el primero del grupo, todavía es un bebé, de hecho casi se le ve la dorsal que no tiene ni una marca, si la viese 10 años más después, está entera, bueno, es un batallante. Y hace como 3 años que no se sabe nada de él, pero yo quiero imaginarme que es porque es muy aventurero y está recorriendo las islas y en algún momento volverá. ¿Qué aprendí de mi experiencia en París? Que había que escoger muy bien las personas con las que trabajas. Y eso me llevó a mi siguiente aventura, que era irme a hacer la tesis en la Universidad de San Andrés. En la Universidad de San Andrés conocí a mis 2 directores de tesis en un congreso y la verdad es que aprendí muchísimo, muchísimo. Trabajaban en el Centro de Investigación para la Ecología y la Modelización Medioambiental, que se llama CRIM, y es una universidad, para los que no los conocéis, con mucho renombre y no es gratuito. O sea, realmente yo no he trabajado con un equipo tan bueno en mi vida. Era gente brillantísima
y era un grupo muy específico en lo que yo hacía, que no es fácil encontrar matemáticos locos que se dediquen a algo tan sumamente aplicado. Porque, por ejemplo, yo en mi pequeño núcleo la gente era muy teórica, no había gente, o las aplicaciones no era contar bichines, era algo... El caso es que aquí hice mi tesis, y mi tesis, el tema era distance sampling, sobre la metodología, incluir el movimiento animal en la metodología. No os voy a hablar de mi tesis, porque entonces creo que os iríais todos corriendo, pero os voy a contar un pequeño así rápido cómo se estiman los animales. Cuando queremos estimar el tamaño de la población, ¿qué hacemos para saber cuántos animales hay? Entonces, tengo que retroceder un poco. El primer método más utilizado y totalmente simple es hacer un censo. En un censo asumimos que contamos todo. Entonces, si tenemos este área de estudio, este rectangulito y los puntos son nuestros animales, estamos asumiendo que miramos todo el área de estudio y contamos a cada uno de los animales que hay ahí. Entonces, la abundancia es el número de animales que contamos. Necesitamos el área y podemos calcular la abundancia, que es ellos, o la densidad, que es el número de animales dividido por el área. Vale, perfecto. Esto no es muy realista, porque muchas áreas de estudio son muy, muy, muy grandes. Entre otras cosas, si estamos contando igual en la parcela de nuestra casa cuántos caracoles tenemos, puede funcionar, pero en el océano contar ballenas azules es una locura. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a decir, bueno, no voy a ser capaz de cubrir todo mi área de estudio, voy a cubrir solo una pequeña parte, lo que se llama una muestra. Pero necesitas que esa muestra sea significativa de todo tu área de estudio. Entonces, os pongo aquí dos ejemplos, el strip transect y el circular plot, dependiendo de si los transectos son líneas o puntos. Y todavía estamos asumiendo que contamos todo en nuestro área muestreada, que es esta colorcito azul. Entonces, todos los puntos que están en este área, como veis, están rojos. Les he detectado todos, he contado todos. Eso tampoco es muy realista, pero hasta ahí estáis todos conmigo. ¿Cómo estimamos abundancia? Bueno, pues tenemos que contar cuántos animales hay en nuestro área muestreada y a partir del área que cubre nuestra muestra, poder extrapolarlo a el área completa, que es el área de estudio. Entonces, son dos pasos. Contamos lo que estamos muestreando y extrapolamos al área de estudio total. Para poder hacer eso, está basado en el diseño. Necesitamos colocar los transectos, ya sean líneas o puntos, bien colocados. Cuando digo bien colocados, es o aleatoriamente o sistemáticamente. Porque si les coloco, es que aquí que tiene la parada de autobús cerca me pilla muy bien, o es que aquí que tengo... Entonces, no vas a poder aplicar ese diseño basado en el diseño para poder extrapolar a todo tu área de estudio. Volviendo a nuestro distance sampling, pues ¿qué vamos a necesitar? Ahora ya lo más realista es asumir que vamos a detectar algunos de nuestros animales, pero no todos, no vamos a ser capaces de detectar todos. Bastante normal si estamos tratando de contar cetáceos. Entonces, como veis, el área es un poquito más ancha, pero hay algunos puntos que están negros, no les hemos detectado. A este individuo nos lo hemos perdido, y a este, y a alguno de por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente las dos mismas etapas. Contar cuántos individuos hay en el área muestreada, en nuestra franja azulita, y para eso nos vamos a basar en un modelo. ¿Por qué? Porque, claro, si no estoy contándolo todos, tengo que de alguna manera estimar esa probabilidad de detección, esa proporción de animales que estoy viendo o la proporción que no he sido capaz de ver, para saber cuántos hay realmente en ese área de muestreo. Y una vez que tengamos cuántos hay, extrapolamos al área de estudio total. Entonces, aquí la novedad es cómo estimamos esta proporción de animales detectados en el área muestreada. Y hay dos métodos. Distance sampling, que es el método más comúnmente utilizado y el tema de mi tesis, que lo que utiliza es las distancias. Entonces, asume que tú vas andando por tu lista o por tu punto y cada individuo que detectas estás cogiendo, anotando la distancia a la que la has observado. Entonces, tiene todo el sentido que nuestro histograma tenga una curva más o menos así, porque muy cerquita nuestro vamos a ser capaces de detectar todo y exactamente lo mismo. Cuando me voy alejando, pues ya a 2 kilómetros me va a costar algo más y a 4 o 6 es como, igual veo un salto, pero no voy a ver los animales. Entonces,
Lo que voy a hacer es modelar esta curva y con esa modelización voy a estimar esa probabilidad de detección. El segundo método, la gran alternativa que en el caso de los cetáceos funciona muy, muy, muy bien, es el captura, marcado, recaptura. Porque no nos hace falta capturarlos, los cetáceos nos vienen ya marcados de fábrica. ¿Qué hemos dicho? Que con la cola y con la aleta dorsal podemos identificarlos. Entonces, en el momento en el que tengas un identificador, ya sea visual, como en este caso, o, por ejemplo, en genética, que puedes diferenciar individuos, entonces puedes hacer captura, marcaje, recaptura, que te va a estimar esa probabilidad de detección, esa probabilidad de cuántos individuos estoy detectando y cuántos no. ¿Qué pasó durante mi tesis? Pues que terminé la tesis y os quiero presentar a lo más importante, que es Dobby. Dobby llegó cuando yo estaba empezando, porque como había estado moviéndome un montón, en ese momento me dieron una beca de 3 años y medio, dije, voy a estar aquí, yo quería tener un perro desde que era una nana toda mi vida, así que ahora Dobby está aquí conmigo en el Caribe con 13 añazos, y que para que veáis un poco la diferencia del agua en Escocia a el agua en el Caribe. Era muy, muy fría. ¿Qué aprendí? Pues aprendí muchas cosas, pero aprendí sobre todo a estar triste. Y no era un aprendizaje muy voluntario, lo aprendí por las malas. Pasé una depresión que me duró como 4 o 5 años para volver a estar bien. Y cuando digo volver a estar bien, era medianamente bien, no bien, 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 que ahora me veis y tengo mucha energía. Bueno, pues no tenía tanta. ¿Qué pasó? Que tuve que hacer mucho trabajo personal y tuve que desaprender muchas cosas, pero muchas cosas. Gané un título, mi tesis, aprendí un montón de cosas. Gracias a Dios, insisto, consejo gratuito, elegid muy bien las personas con las que trabajáis, porque yo tuve la suerte de trabajar con unas personas que científicamente eran increíbles, pero humanamente eran todavía mejores. Entonces, en ese momento, en ese proceso, una tesis es dura, tener el apoyo y a las personas con los valores bien colocados en las cosas importantes es fundamental. Y después de todo ese trabajo, no tan reciente, pero bueno, pues descubrí que seguía viendo matemáticas, pero a mí no eran las matemáticas lo que me hacía feliz. A mí me gustaba aplicarlas, me encantan, pero quería algo aplicado. Y es que en mi tesis no había todavía ninguna ballena, ningún trabajo de campo, era todo trabajo muy, muy teórico. Y me decían, pero tienes mucha capacidad. Y yo decía, es que me da igual que tenga capacidad porque no es lo que quiero hacer. Pero me llevó un desaprendizaje muy considerable y una vuelta a aprendizaje, pero bueno, la parte positiva es que se sale y que ahora mismo estoy completamente viviendo un poco mi sueño. Así que después de terminar mi tesis con todas estas cosas, fue como en el 2016. Esto está un poquillo regu porque me volví a España al final de la tesis. Estuve trabajando un año como profesora en una academia porque necesitaba algo que me volviese a mi centro, a mi equilibrio y demás. Y quería trabajo de campo. Entonces apliqué para ser voluntaria en Alaska World Foundation y me fui para allá 2 meses. Os lo recomiendo completamente. Ahora mismo ya no es que antes cubrían todos los gastos, pero ahora creo que además pagan porque todas las asociaciones van creciendo y tienen más fondos. Entonces yo en 2018 estuve en Alaska y en Alaska trabajamos en 3 proyectos distintos. El primero era con drones para saber conseguir estimar como un índice de la salud de las ballenas jorobadas allí. Entonces se sacaba una imagen y ahora os enseño la imagen. De ahí, a través de esas medidas, se podía saber si la ballena estaba más o menos, si estaba demasiado flaca, un poco todas esas cosas. El segundo, no sé hablar español. El segundo tópico que trabajamos en Alaska fueron las Bubble Nettings. Y las Bubble Nettings, bueno, aquí tenéis el dron, que era un dron increíble, con una cámara increíble, y teníamos que tener casco, guantes, de todo, porque si no podíamos perder un dedo. Y aquí tenemos unas ballenas jorobadas, ballena jorobada y orcas. Y aquí están haciendo Bubble Netting, pero vais a verlo mucho mejor en la siguiente foto. Vale, estas son fotos hechas por Martin Van, uno de mis compañeros que conocí allí y un amor. Y esta es la imagen a través de la cual se puede
calcular ese índice de salud de la ballena y nosotros nos interesábamos en cómo ellas construían estos círculos que son hechos de burbujas, como una red de burbujas para encerrar allí a los pequeños sardinicas y de una manera cooperativa salir ganando y que sea mucho más rentable para ellas comer. Es una facilidad, es realmente cultura, un útil que utilizan esta espiral, entonces la pueden hacer ellas solas o la pueden hacer en grupo. Y nosotros investigábamos cómo era la secuencia y cómo estaban organizadas. Hacen un sonido que se llama feeding call, sonido de comida, porque allí no están en la época de los amoríos que aquí vivimos en el Caribe, con todos los machos tratando de seducir a las hembras con todos los sonidos increíbles. Este es un sonido totalmente funcional. 1, 2, 3, vamos allá. Y entonces hacen ese sonido y salen totalmente organizadas. No era nuestro objetivo principal, pero como íbamos haciendo estaciones para buscar dónde si se hacían Bubble Nettings, hacíamos puntos de acústica y hacíamos distance sampling, pero con puntos, no con transectos. Mucho más recomendable hacerlo con líneas que con puntos. Pero en este caso, como era un objetivo secundario, la mejor manera de adaptarlo al protocolo que teníamos. Total, que lo hicimos con puntos. Y aquí estamos con la acústica, con las ballenas y haciendo fotoidentificación exactamente igual. En aquel entonces la fotoidentificación no es como a día de hoy, que hay útiles como Happy Whale o Flugbook que te lo hacen todo en 2 segundos y te llega un email diciendo, mira tu match. No, allí nos tocaba a mano, con los catálogos colocados, yo estoy segura de que Liliana sabe perfectamente de qué estoy hablando, y 2 pantallas ahí en transparente para poder ver si estábamos hablando del mismo individuo. Vale, sobre la estimación de abundancia, pues he seguido trabajando con ellos y, por ejemplo, a la Biennial de Barcelona, que yo ya estaba trabajando en Barcelona, vine después, presentamos todas estas estimaciones de abundancia. Entonces, como veis, recopilamos datos que tenían de antiguamente con otro protocolo distinto, haciendo líneas, transectos de línea, y a partir del 2018 aguantamos hasta el 2019 y hicimos una estimación con los puntos. Esas estimaciones se han ido haciendo hasta el día de hoy. De hecho, estarán ahora reclutando y empezando ahora en junio a hacer todavía los muestreos. Entonces, estos son los datos del 2023 y aquí, como veis cómo se puede notar perfectamente que hay un ligero aumento en la población y sobre todo que se ve perfectamente la llegada de las ballenas y la partida, siendo el pico más o menos en agosto. Vale, después de Alaska, ¿qué ocurrió? Pues que ya dije, bueno, quiero ballenas, me armé de valor, ya me sentía yo completamente segura y feliz y me fui a el Lab, a Vilanova y la Gertrud. Es otro equipo de bioacústica que está en Barcelona, cerquita. Y allí llegué en 2019. Unos de las personitas que están aquí desde 1 hora antes son mis amigos de allí, así que les mando un besazo enormísimo. Y bueno, allí estuve en un equipo de bioacústica y hacían un montón de cosas. No voy a entrar en mucho detalle porque había pocas ballenas para mi gusto. Yo trabajaba en el sonido en el proyecto europeo Jonas y era de hecho del Atlántico, pero nos habían invitado porque es un laboratorio muy, muy puntero. Entonces, mi paso por ahí, lo único que tuvo como organización así y trabajo de campo fue el MacTube. Y fue una lástima, porque según llegué yo, mi queridísimo Eduardo agarró su catamarán y se fue. Y tardó 1 año y pico en volver, entonces pude colaborar muy poquito con ellos. Pero aún así pudimos hacer cosas. Allí en la costa de Vilanova, la especie más emblemática es el rorcual común. Entonces, este proyecto se llama Proyecto Rorcual. Aquí está todos los que financian también. En todas las páginas, si no les menciono, están todos creditados, ¿vale? Hicimos un artículo sobre las colisiones. Básicamente lo que analizamos son todos los puntos en los que había habido observaciones de rorcual común y el tráfico marítimo. Hicimos un mapa de densidad en superficie para ambas cosas y hicimos un mapa de riesgo para decir, por esta zona de acá coincide justamente mayor presencia de rorcuales comunes con mayor presencia de tráfico. Igual estaría bien bajar un poco la velocidad, adecuar unas metodologías, todas esas cosas. Está aquí el artículo. Bastante interesante.
Después de mi experiencia con los rorcuales comunes, dije, me faltan ballenas, porque no estaba integrado dentro de mi trabajo el hacer salidas de campo. Hasta el momento, como veis, he hecho como dos paralelos. Por un lado estaba la parte académica en la que yo iba siguiendo formándome, y por otro estaba como mis hobbies en los que yo dedicaba mi tiempo libre, mis ganas, pero no eran rentables, lo hacía siempre como hobby. Y yo quería que eso estuviese un poco mezclado. Entonces, ¿qué pasó? Que justamente en la conferencia de la Viña, donde estaba presentando desde Alaska, conocí al director de la CCS, Caribbean Cetacean Society, que está basada en Martinica, otra vez en el Caribe. Yo, enamorada del Caribe, quería volver a mi agua caliente y toda mi diversidad, increíble, más de un tercio de la diversidad tenemos aquí en el Caribe. Y entonces agarré, hice mi maleta, cogí al coche, cogí el perro y nos vinimos para Martinica. Y ahí estuve trabajando ya por primera vez, no hay una diferencia tan marcada entre la parte académica y la parte de terreno. Yo de hecho estaba trabajando más para la CCS que para ICEA, que era la universidad privada de aquí. El caso es que, ¿qué es lo que hice durante ese tiempo? Pues durante ese tiempo estuve liderando misiones científicas. 6 meses al año, salíamos 15 días en una expedición de 15 días en catamarán con 8 voluntarios. Y les formábamos y les explicábamos cómo era todo el protocolo. Básicamente, no había transectos, un gran fallo técnico, porque hay cosas que se pueden arreglar a la hora de la estadística, pero hay cosas que no tanto. Entonces, teníamos nuestros recorridos. Por ejemplo, es el esfuerzo que hicimos en 2021, y había 3 apartados, norte, centro y sur, y cubríamos cada una de estas áreas 2 veces. El caso es que aquí os dejo un poco de resultados. Los avistamientos que vimos, hay como unos 23 especies que han conseguido a día de hoy en 4 años de investigaciones. La verdad es que el proyecto es chulísimo, pero yo hubo un momento en el que ya estaba siendo independiente, pero quería tener totalmente libertad. Y entonces ya creé Counting Wells. Tardé un poquito más porque os tengo que comentar que la burocracia francesa, y sobre todo burocracia francesa del Caribe, no es muy rápida. Aquí aprendes la paciencia de continuo. Entonces, me costó esperar a tener mi seguridad social para poder montar mi empresa, para ya ser independiente, para Counting Wells creada en 2024, y ahora mismo pues tengo la mezcla de todo lo que hago. Así que, ¿qué hago yo ahora? Pues una mezcla de todo lo que he hecho siempre. Hago una parte de investigación, voy a conferencias, publico, hago formaciones teóricas y prácticas. Mi nueva aventura, de hecho, son hacer cursos online sobre estadística para ver si consigo un poquito más de estabilidad, porque estoy todavía jugando a ver cómo va la cosa. El primer año me fue muy bien, pero este segundo, los proyectos se caen, se posponen, no tienes nunca la seguridad de nada, vives en la incertidumbre. Entonces yo necesito tener algo de estructura, y he dicho, unos cursos online en los que solo dependen de mí, les puedo hacer desde cualquier lugar del mundo y es un tiempo limitado, pues me vienen perfectos. Así que esta es mi nueva locura del momento. Sigo haciendo educación, doy clases en la universidad, superviso estudiantes, maestrías, vuelve, no vuelve, ahí, bien. Consultoría, sobre todo he hecho trabajos de Marine Mammal Observer, observadora de mamíferos marinos, y sigo haciendo sensibilización y divulgación porque me encanta. ¿Con quién hago todas estas cosas? Pues la ventaja de ser independiente es que eliges tú. Así que lo hago con amigos o con colegas que al cabo de 4 días son nuevos amigos. Y estoy muy a gustito trabajando con gente que tienen los mismos valores, las mismas prioridades, y se trabaja, que es una maravilla. Entonces también es otro consejo gratuito, mirar bien con quién trabajáis, porque se pasa mucho tiempo en el trabajo y la vida es corta, no debería estar centrada en eso. Así que os voy a enseñar algunos de estos proyectos. OMAGA, ya hemos hablado de él antes, es el Observatorio de Mamíferos Marinos del Archipiélago de Guadalupe, y el catálogo que os había enseñado de la fotoidentificación, pues
a día de 2024 tiene exactamente 724 individuos a través detectados o seleccionados con 800, bueno, ahora ya llega casi a las 900 fotoidentificaciones. Entonces, lo que hicimos aquí, que es otro trabajo en el cual estoy colaborando con Jaime como coautor, otro beso para Jaime, hicimos una estimación de población. Y es la primera estimación hecha en la zona del santuario Agoa, en la zona caribe francés. Como veis, hay como unos 5.000 que entra dentro de lo normal con un coeficiente de variación de un 11%, que no está tan mal. Y todo esto es a base de una red de networking completamente. No, estos son gente apasionada de las ballenas, no es su trabajo, pero a través de buenas relaciones y contacto con los pescadores, al final es más sentido común y ser buena persona que otra cosa. Pues han conseguido que todo el mundo formar esa red muy sólidamente, para eso Jaime es un experto, y tienen unos datos que son increíbles porque van del 2006, que empezó oficialmente en el 2008 con la creación de, no, 2011 creo, de Omega, hasta el 2024. Y cuando he llegado, pues me han dicho, Rocío, te estábamos esperando, qué bien que estés de vuelta, toma todos estos datos. Y tenemos noticias de las migraciones, muchísimas. Otra cosa que hemos descubierto con ellos, otro pequeño artículo, es un match de cachalote. En este caso, es el más largo detectado ya de la zona de por sí, entre Andoya y Guadalupe. Fue capturado en 2014 allá arriba al fin del mundo y después, muchos años después, 8 años después, ha sido capturado en Guadalupe. Entonces, bueno, pues aquí está un poco la bibliografía y más o menos por dónde se mueven los cachalotes machos, porque son los únicos que migran. De hecho, las hembras y los juveniles se quedan en grupos locales en los que hay ciertas, se pueden mover un poco entre islas, pero suelen ser bastante residentes. Son poblaciones residentes. Otro nuevo proyecto, como les encanta lo que hacen, tienen fotos de este nos y las marcas están totalmente, nos permiten diferenciar el individuo, de tal manera que sabemos que nacen con ellas, no se mueven ni un pelo y cuando van a salir a respirar están dentro de la parte de la fotografía. Entonces queremos proponer, porque no está en ningún sitio esto documentado, hay que tener un delfín y poder seguirle a ver si la marca es perenne o la va perdiendo con el tiempo, pues tenemos datos de 3 ejemplos, uno en particular que desde bebé, fotografiado a los 10 días de haber nacido, tiene exactamente las mismas marcas que 10 años más tarde. Con lo cual estamos tratando también de valorizar estos datos. ¿Qué pasa si tenemos datos que no siguen un protocolo y que son simplemente oportunistas? Pescadores, demás, descargo mis datos. Pues para esto hay que hablar con Dilcia. Dilcia es una estudiante de Jaime, a la cual yo he aconsejado y una muy gran amiga, es mi amiga de noches sin dormir. Y Dilcia ha trabajado con tanto el estenó como el delfín de rizo. Y entonces, como veis, aquí la idea es que hay muchas observaciones en todo el Gran Caribe y no tenemos nada más que la observación, y con un modelo Maxen conseguimos hacer un uso del hábitat, un modelo que nos va a decir qué zonas son más probables de encontrar a esta especie y cuáles son las variables medioambientales que nos lo van a determinar. Vale, para atrás. Penúltimo proyecto, proyecto Megara. Aquí están en el banco de Anguilla, han tagado a 14 ballenas. ¿Por qué? Porque es una zona fantástica para la reproducción de ballenas jorobadas. Entonces, tagarlas es ponerlas un sensor y la ballena cuando sube a respirar manda una señal al satélite y nos manda una posición GPS. Total, que estos son los datos que tenemos de nuestras 14, que en realidad son 12 porque todos no funcionaron. Y para todos análisis de telemetría tienen 2 etapas. Uno primero en lo que tienes que filtrar los datos para evitar las posiciones como estas, que es imposible que la ballena nade a esa velocidad en ese tiempo.
Y otra parte que es como la predicción de unos caminos regularizados, o sea, se llama regularizar tu camino. ¿Por qué? Porque si quieres analizar con un Hidden Mask Model, un modelo de Markov oculto, el comportamiento asociado a los distintos cambios en velocidad o ángulo, necesitas que los puntos sean regulares. Y os podéis imaginar que las ballenas no respiran regularmente y que los satélites tampoco ayudan. Con lo cual, nuestros puntos son estos puntos negros, no sé si se ven, que están totalmente uno aquí, otro allá, otro acá, y nosotros lo que necesitamos son unos puntos más o menos consecutivos temporalmente para poder hacer el modelo. Y aquí están los dos comportamientos diferenciados, pero eso no es lo más importante. Lo que nosotros queríamos decir con este trabajo es que las ballenas cuando llegan al Caribe están de una media de 10 a 15 días paseándose entre las islas. Hacen turismo. Entonces, pudimos diferenciar con este trabajo 3 rutas migratorias totalmente definidas y sobre todo el tiempo que más o menos están por acá, porque sabemos que están por acá, pero es muy difícil si no tienes datos de telemetría poder deducir muchas más cosas. ¿Qué más hago? Pues hago cursos, workshops, formaciones. Este es un antiguo que hicimos para la SOMEMA, lo queríamos hacer presencial, pero nos tocó en línea porque era el COVID. Es el curso con Jaime que hacemos y justamente de aquí salió otra colaboración de un trabajo de tesis de Ángela Morantes. Y su directora de tesis es justamente Isabel, a la cual conocí en el curso de Colombia. El mundo es muy pequeño cuando trabajas con ballenas. Al final terminas conociéndote y cruceándote con gente muy bonita. Este es un curso que tengo dentro de 2 semanas en Surinam para el Ocean Week. Tienen que hacer una semana del océano mundial en Surinam. Entonces estoy invitada para contarles la importancia de colocar las líneas de los transectos bien colocadas cuando quieres hacer estimaciones de abundancia. Y doy charlas en conferencias y sigo haciendo sensibilización porque me encanta. Entonces siempre, ahora estoy por ejemplo con los Sentinel de la Mer de Mónico El Mabalén y hago muchos proyectos simplemente educativos de forma voluntaria. No se me había olvidado, o sea, había prometido y ya con esto termino, no os preocupéis. ¿Por qué estábamos haciendo ese curso internacional en Colombia? Bueno, pues para esto llegamos, tengo que remontarme un poco más hacia atrás. Os doy algo de contexto. Todo comienza con el convenio de Cartagena en 1983 y en él se define el protocolo SPO. Entonces es un protocolo relativo a las áreas de la flora y fauna silvestre especialmente protegidas. Y no solo de la zona del Caribe, sino es del Gran Caribe. Incluye todo. Entonces se empiezan a crear unos planes de acción para la conservación de los mamíferos marinos en toda esa zona grande, se revisan y unos cuantos países, unos 20, adoptan el protocolo SPO para la protección de los mamíferos marinos, entre ellos Colombia, el Caribe holandés, Trinidad y Tobago y Venezuela. Todos los participantes de nuestro curso. Vale. A partir de ahí se crea un proyecto europeo para hacer. Esto está basado en AGOA y CASPO, juntos llevan a cabo este proyecto europeo, que es un Interreg de nuevo, que se llama CARIMAN. Y el objetivo de CARIMAN es crear una red para la protección y el conocimiento de los mamíferos marinos en el Caribe. Entonces, como está sobre todo en el Santiago de AGOA, es donde hay sobre todo más toma de datos, más apoyo, más cosas. Esto es súper interesante porque a raíz de este proyecto europeo se consigue sentar las bases para pedir otro segundo proyecto europeo que es CAMAC. Los proyectos europeos, para los que no lo sepáis, tienen 2 fases. Una primera, que es como inicial de 1 año, en la cual luego te van a evaluar y te van a decir si te conceden la subvención para la segunda fase. Entonces, CAMAC hace 2 años terminó su primera fase, que es como la continuación de CARIMAN, ese networking, y hizo el workshop final en el GCFI, que es la conferencia que justamente este año es en Colombia. O sea que espero poder ir, espero poder hacer otro curso y espero veros allí. ¿Qué pasó?
que ahí estuve con Jaime, volvimos a coincidir y cuando estuvimos hablando, pues uno de los objetivos de esta parte de CAMAC era definir las áreas importantes. Hasta el momento no sabíamos si iban a conseguir la fase 2 o la fase 1, si iba a quedar ahí. Ya sabemos, han empezado, ya tienen el equipo formado y están en acción. La fase 2 ha comenzado ya, o sea que eso son buenas noticias. Las áreas importantes que se definieron son estas áreas que están marcadas en rojo. Y como veis, Colombia no está incluido, está una pequeña parte ¿cómo se llama? Del Beata. Pequeña parte. Pero toda el agua de la parte Caribe, nada, imposible. Entonces, no había representación y Jaime y yo dijimos, no puede ser, esto no puede ser. Entonces, la idea empezó en pequeñito y luego pues se nos fue a grande. Y la idea que teníamos era justamente, a través de este curso, formar, bueno, vuelvo al anterior porque va a ser mejor, formar a equipos locales que estuviesen ya interesados y sensibilizados en la protección de los mamíferos marinos, siguiendo ese contexto que os acabo de mencionar, para hacer unos muestreos simultáneos en Colombia, Venezuela, Aruba, Bonaire y Curazao, Trinidad y Tobago y Surinam. Tenemos apoyos y gente interesada en todos los sitios, lo único que nos queda es la financiación. La primera parte, obviamente, primera toma de contactos fue en Colombia, fue muy bien, los feedbacks fueron bastante, y ahora estamos en estrechas colaboraciones justamente con Indemar, a ver si conseguimos al año que viene montar un proyecto, porque claro, es un proyecto bastante grande. Entonces necesitas, para hacer muestreos simultáneos en todo el Caribe Sur, y queremos que sean totalmente hechos independientemente por la gente local. Nosotros lo que queremos es simplemente organizar y estar como apoyo, explicarles cómo se hace para que todo el mundo elegir un protocolo que sea para todos común y aunar esos esfuerzos, pero que sea el equipo local con la logística local y que todo sea comparable para que luego podamos utilizar esos datos y hacer mucho más peso, que sea mucho más robusto que si cada uno les coge por separado. Porque si quieres estimar densidad, ya termino, necesitas, los dos métodos más comúnmente utilizados es o bien captura, marcaje, recaptura, que necesitas tener una gran base de datos en el tiempo, o si no, distance sampling. Y distance sampling, el problema depende de la zona de estudio. Porque si tienes muchas ballenas, vas a poder hacerlo, pero necesitas un número mínimo de detecciones. Y el número mínimo ronda en torno a los 60 si estás haciendo líneas, transectos de línea, y mucho más, 90 a 100 si estás haciendo puntos. Con lo cual, un grupito pequeñito en Colombia, aisladamente, haciendo, por ejemplo, la zona de Beata o la zona de, no va a conseguir prácticamente en mucho tiempo esas 60 observaciones para poder modelizar esa probabilidad de detección. Pero, sin embargo, si asumimos que la detectabilidad de ver una ballena no cambia mucho entre Venezuela, Colombia y demás, podemos agrupar todos esos pequeños esfuerzos y conseguir que juntos lleguemos a ese mínimo número, que digo 60 es la recomendación en papel. Hay artículos publicados y en ballenas y cetáceas ronda alrededor de los 20, ya está genial. Así que ahora cruzamos los dedos y esperemos a ver si conseguimos esa financiación para poder seguir continuando con este proyecto. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayáis aprendido un poquito, que os haya gustado mucho y muchísimas gracias de nuevo a Pacífico Vivo y a vosotros.